Y si quieres saber más de quesos, te tengo un queso que a lo mejor no has escuchado hablar de él. Se trata del queso halloumi. Y si quieres aprender a hacerlo, qué comidas preparar con el halloumi y además quieres saber cómo aprovechar la ricota que sale cuando hacemos halloumi, no dejes de ver los próximos 20 minutos para que aprendas del mejor, es decir, de Esteban de Jesús. Hola, soy Dito Instrucciones del Dr. Quesero y bienvenidos una vez más a mi canal Dr. Quesero TV. Y si eres nuevo aquí, te sugiero suscribirte dándole clic a la campanita y así no te perderás ninguno de mis videos. Te aseguro que con todo el contenido que continuamente estamos subiendo, aprenderás a hacer quesos artesanales y siempre estaré cerca de ti, ayudándote en caso de que tengas alguna duda. Solo comenta aquí abajo y me pondré en contacto contigo y resolveremos el problema. También en la descripción del video tendrás los links de los videos más vistos y totalmente gratis, y con ellos vas a desarrollar la experiencia que necesitas para hacer tus quesos artesanales de manera práctica y muy sencilla. Hoy les comentaré acerca del halloumi. El queso halloumi es un queso fresco que se sale en salmuera. Es un queso muy rico y su característica más resaltante es que se puede freír sin que se derrita y además cuando lo comes chillen los dientes. El halloumi se hace con leche de cabra y oveja, pero también se puede hacer con leche de vaca. Yo lo hago con leche de vaca. Esta propiedad del halloumi de no derretirse cuando lo calentamos lo hace muy popular y se usa mucho en los barbecues. Bueno, nosotros le decimos parrilladas y los argentinos le dicen asados. El halloumi es un queso originario de Chipre y ya los países occidentales y no occidentales lo están fabricando porque es muy rico y es bastante comercial. La mayor parte de la grasa del halloumi es grasa saturada y una porción de queso puede proporcionar alrededor de 2,4 gramos de sal, que es aproximadamente el 40% de la cantidad diaria de sal que se recomiendan para los adultos. Por otro lado, el halloumi también es rico en proteína y proporciona solo 19 gramos por porción, y comerlo con moderación puede constituir una buena opción para los vegetarianos. Ahora, lo difícil es comerlo con moderación, porque ese bicho envicia. Les aseguro que si se comen uno, se comerán todo el pedazo. Ya yo estoy enviciado. En este video les voy a enseñar cómo preparar el halloumi y cómo aprovechar la ricota que queda cuando lo hacemos. Y así sorprenderán a sus amigos. Pero antes les voy a sugerir 10 formas de cocinar el queso halloumi para que sepan cómo se puede acompañar. Número 1. Halloumi asado. Como el queso aguanta temperaturas altas, puedes ponerlo en el grill de tu asador, nosotros le decimos parrillera. Déjalo unos 3 minutos y luego dale la vuelta para que el queso se cocine por el otro lado y sírvelo. Una vez cocinado, cómelo con carne, con chorizos, en pinchos o brochetas y es un excelente acompañante en tu plato a la parrilla. Número 2. Halloumi frito. Si te gusta el queso frito como a mí, puedes freír el queso en lugar de asarlo y el efecto que conseguirás es el mismo. Es decir, que al freír el queso se formará una costra marrón en ambas caras. Ahora, para darle un toque más gourmet y cuando ya el queso esté frito, échale un poco de sirope de fruta, que puede ser de fresa, guayaba, albaricoque, y puedes ponerle hasta miel. Ahora, te doy un tip y es lo que yo hago. Como yo no tengo sirope de fruta, lo que yo hago es derretir en el microondas un poco de mermelada, que es muy barata, y la vierto sobre el queso. El efecto es el mismo y el sabor espectacular. Se me hace agua la boca. Número 3. Halloumi nuggets. En lugar de hacer chips con papas, puedes hacerlas con queso halloumi. Te aseguro que son una delicia y una innovación, y se hacen de la siguiente forma. Corta el halloumi en rebanadas de unos 10 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho aproximadamente y fríelas en aceite. Pero antes de freír debes empanizar el queso. Para empanizar el queso, pasa los quesos primero por huevo y después los pasas por harina de trigo. Repite el paso unas 2 veces y luego fríe los palitos de queso hasta que estén doraditos.
te van a quedar los pedacitos de halloumi iguales que unos nuggets de pollo, pero serán de halloumi. Divino. Número 4. Halloumi chips. En lugar de hacer el halloumi rebozado, puedes hacerlos también empanizados. Así como los deditos de mozzarella, igualito. La ventaja del halloumi sobre la mozzarella es que el halloumi tiene más sabor. Para hacer los palitos de halloumi, corta el queso en palitos de unos 10 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho aproximadamente y pasa los palitos por huevo. Después pásalos por pan molido y vuélvelos a pasar por huevo y pan. Una vez empanizados, mételos en el congelador por 1 hora para que el empanizado se ponga duro y fríalos en aceite bien caliente. Te vas a dar un banquete. Para freírlos, puedes acompañarlos con salsita tártara o salsa de ajo o con lo que te dé la gana. Total, los palitos de halloumi son divinos. Espérate, ya me dio hambre. Número 5. Tequeños de halloumi. Los tequeños de halloumi son mundiales. En lugar de usar queso palmita o queso campesino, bien sea porque no se consigue o porque estás fuera de tu país, hacer los tequeños con queso halloumi es una opción buenísima. Y estos quedan igualitos a los tequeños que comíamos en Venezuela o los deditos que comíamos en Colombia. Yo personalmente me comía los tequeños del Club Náutico y los del Club Comercio, pero me gustaban más los del Club Náutico, aunque los dos eran buenos, y en mi libro Quesos venezolanos y colombianos hechos en casa está la receta para hacerlo. Así que si quieren comerse unos tequeños poderosos, busquen mi libro y aprendan a hacerlo. En la descripción del video les voy a dejar el link de mi página para que lo ubiquen si es que no lo tienen ya. La forma de hacer los tequeños está en mi canal de YouTube, así que búsquenlo en mi playlist. De todas formas, al final del video le daré los links de mis videos más vistos y el de los tequeños es uno de esos videos. Número 6. Pimentón relleno con queso halloumi. El pimentón relleno con queso halloumi es espectacular y pueden hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, puedes colocarle un topping de cualquier fruta o puedes colocarle una crema de champiñones o combinarlo con un topping de queso roquefort. En fin, el topping puede ser cualquiera y la imaginación es el límite. Ahora, para hacerlo es muy fácil. Solo agarra un pimentón mediano, córtalo por la parte de atrás y sácale las semillas pero sin romperlo. Mete el pedazo de queso halloumi y mete todo en el horno con la parte inferior del pimentón mirando hacia arriba. Te digo que metas el pimentón con la parte de abajo hacia arriba para que cuando se empiece a cocinar el pimentón, este no bote los jugos, y precisamente estos jugos se van a combinar con el halloumi dándole un sabor increíble. Número 7. Arepa burgers, es decir, arepas rellenas con halloumi. Bueno, las arepas rellenas con halloumi no requieren mucha presentación porque la arepa es uno de nuestros platos nacionales. Sin embargo, para rellenar la arepa con halloumi podemos hacerlo bien sea rallando el queso, porque el halloumi permite que lo rayen, pero también podemos poner una rebanada de queso halloumi frito o asado con una rebanada de tomate y un poquito de pimienta y aceite de oliva. Riquísimo. Número 8. Pinchos o brochetas de carne y pollo con halloumi. Esas brochetas quedan espectaculares y se hacen a la parrilla. Ahora, para no ponerle solo carne y el pollo, intercalar unos trocitos de halloumi, tomate, pimentón y cebolla a la brocheta es otra opción muy sabrosa. Y a lo que no les guste la carne, pueden apartarla y todavía con el pedazo de halloumi y los vegetales les aseguro que van a quedar satisfechos. Número 9. Pechuga de pollo rellena con queso halloumi. Esta es la última opción que les quiero presentar antes de dar la receta de cómo hacer el queso halloumi. Y consiste en rellenar una pechuga de pollo del tamaño que ustedes quieran con un pedazo de halloumi. El pedazo de queso se lo ponen ustedes a su conveniencia. A mí me gusta ponerle un pedazo grande y además del queso también me gusta ponerle salsa pesto o salsa napolitana, crema de champiñones, queso azul y hasta pueden combinar el queso con frutos del mar. ¡Malo! Sin embargo, una opción gourmet es rellenar la pechuga con halloumi y salsa de menta y limón. Muy cuchi. Bueno, ya he visto cómo se puede combinar el halloumi, ahora les quiero enseñar a hacerlo y para eso, sin muchos preámbulos, empecemos.
Aquí en la pantalla les estoy poniendo la lista de ingredientes. Lo bueno del halloumi es que no necesita ningún tipo de cultivo, solamente rennet y sal, más nada. Paso número 1, sirviendo y calentando la leche. Calienta 8 litros de leche cruda, o si no tienes leche cruda, que sea pasteurizada no homogeneizada. Pon la leche en una olla sopera y llévala a 40 grados centígrados. Para calentar la leche, hazlo a fuego medio para que ésta no se queme en el fondo de la olla y así el queso no te sepa a quemado. Asegúrate bien de que el termómetro esté en sus 2/3 partes dentro de la leche para que obtengas datos de temperatura precisos y confiables. Recuerda también calibrar tu termómetro y para calibrarlo, mira mi video de calibración en mi canal de YouTube. Paso número 2, cuajado. Una vez alcanzada la temperatura de 42 grados centígrados, coloca el rennet o cuajo según las indicaciones del fabricante. Revuelve por 1 minuto máximo para que el rennet se integre bien con la leche y deja reposar todo por 1 hora. En mi caso, como yo uso rennet de Nueva Zelanda, yo uso 5,6 mililitros de rennet y dejo reposar por 1 hora. Paso número 3, corte de la cuajada. Una vez cuajada la leche, debemos cortar el cuajo en cubos de 1 centímetro aproximadamente. Primero corta en un sentido y después cortas en el otro sentido. Si deseas saber más detalles de cómo cortar la cuajada, mira mi video de corte de cuajada en mi canal de YouTube. Después que hayas cortado la cuajada, debemos buscar la textura adecuada y para lograrlo, revuelve la cuajada cada 5 minutos por unos 3 minutos y repite ese proceso por los próximos 30 minutos o hasta que consigas una cuajada firme. Paso número 4, desuerado. Para desuerar puedes hacerlo de varias maneras. Puedes vestir un colador con una gasa para quesos, todo previamente esterilizado, y filtra todo el contenido de la olla para recuperar el cuajo. Una vez recuperado el cuajo, sácalo de la gasa y empieza a llenar los moldes. La otra forma de desuerar es ir sacando la cuajada de la olla y empezar a llenar los moldes. Esta es la forma que yo uso en el video y aquí te doy un tip. Cuando vayas a desuerar, no botes el suero, ya que el suero lo vamos a utilizar para cocinar nuestra cuajada y además con ese suero podemos también obtener ricota. Paso número 5, moldeado y prensado. Para enmoldar, toma la cuajada y métela en un molde tipo cesta de unos 20 centímetros por 20 centímetros y llénalos hasta una altura aproximada de entre 5 y 7 centímetros y prénsalo con 5 kilos de peso por unas 4 horas más o menos. Si no tienes un molde de esas dimensiones, puedes usar un molde convencional de 20 por 10 centímetros tipo feta. Yo tengo en mi página y usa este procedimiento que te explico a continuación. Toma el molde de 20 por 10 centímetros previamente esterilizado y llénalo hasta una altura aproximada de 5 o 7 centímetros. Cuando el molde esté lleno, toma otro molde y repite el proceso, pero esta vez vas a llenar el segundo molde dentro del primer molde que ya llenaste. La idea es que el peso del segundo molde compacte el primer molde. Cuando hayas llenado el segundo molde, repite el proceso volviendo a llenar el primer molde nuevamente, pero ahora invirtiendo las posiciones de esto y así sucesivamente. Fíjate en el video como yo lo hago. En este paso, también si lo deseas, puedes enmoldar usando una gasa para quesos. Para más detalles de cómo enmoldar, busca mi video de cómo hacer queso fresco y mira cómo yo hago el enmoldado usando una gasa para queso. Paso número 6, desmoldado. Pasadas las 4 horas y con el queso ya compactado, es momento de desmoldar y para ello usa un cuchillo previamente esterilizado y corta cualquier rastro de cuajada que esté pegada al molde. Puedes también introducir un cuchillo entre la cuajada y las paredes del molde para que la cuajada se despegue. Si usaste una gasa para quesos, cuando enmoldaste simplemente tira de la gasa con mucho cuidado para que el queso no se rompa y listo. Ahora te doy un tip, cuando tires la gasa hazlo suavemente porque el queso, aunque está compactado, su espesor es poco y se puede romper. Paso número 7, corte de los quesos. Una vez que ya tenemos nuestros pedazos de cuajadas, debemos proceder a cortar los pedazos de nuestros futuros quesos halloumi. Para hacer eso, toma un pedazo de queso y córtalo en cuadros de 7 por 7 centímetros aproximadamente. Es decir, que en el molde de 20 por 20 te saldrán unos 6 pedazos. Ahora bien, si utilizaste el molde de 20 por 10, te saldrán solo 3 pedazos.
Y como llenaste 2 moldes, tendrás igualmente los 6 pedazos, así que no tienes de qué preocuparte. Paso número 8, cocinado de los quesos. Para cocinar los quesos debemos llenar una olla con todo el suero que nos sobró y llevar la temperatura del suero a 90 grados centígrados. Cuando el suero alcance esa temperatura, toda la grasa que está en el suero se solidificará y se irá a la superficie. Esa grasa ya solidificada es ricota y con una cuchara ancha debes recogerla y ponerla en un colador. Cuando hayas recogido toda la ricota y con la temperatura del suero todavía en 90 grados centígrados, mete los pedazos de queso en la olla y cocínalos por 20 minutos o hasta que notes que los pedazos de cuajada empiezan a flotar. Cuando los restos de cuajada ya empiecen a flotar, toma un pedazo de queso y todavía caliente, métele un termómetro y mide su temperatura interior. La temperatura interior debe ser igual o mayor a 78 grados centígrados. Si la temperatura de la cuajada es menor a 78 grados centígrados, déjalo unos 5 minutos más y vuelve a medir la temperatura. Cuando los quesos ya alcancen la temperatura deseada de 78 grados centígrados, toma un cucharón de los que se usan para freír y sácalos del agua para que se enfríen. El tiempo de enfriado de los quesos será hasta que puedas manipular los pedazos. Paso número 8, sacar más ricota del suero. Cuando hayas terminado de cocinar todos los quesos, mira cómo está el suero. Si ves que este está de color verde turbio y no transparente, quiere decir que todavía el suero tiene grasa y si lo deseas puedes obtener más ricota. Para sacar la ricota con la temperatura del suero todavía en 90 grados centígrados, revuelve dicho suero y empieza a vertir 100 mililitros de vinagre blanco en forma gradual para que el cuajo empiece a subir a la superficie. Si ves que el cuajo no sube, no te preocupes, déjalo actuar por unos 20 minutos y procede luego a recogerlo con un colador. Ahora te doy un tip, en esta segunda recolección de la ricota no esperes mucha cantidad. Recuerda que la mayor cantidad la obtuviste cuando calentamos el suero a 90 grados. Si deseas sacar mayor cantidad de ricota, añade 1 litro de leche al suero, con el suero a 65 grados centígrados y precipita con vinagre de la misma manera como viste anteriormente. Paso número 9, salado. Después que los quesos se enfríen y permitan ser manipulados, mételos en salmuera al 20% por hora y media. Si deseas un queso más salado, incrementa el tiempo de salado a 2 horas o hasta que consigas el salado de tu preferencia. Si deseas saber cómo preparar la salmuera al 20%, mira mi video de Haz queso con el Dr. Quesero, que allí preparo la salmuera. Ya salados los quesos, sácalos de la salmuera y sécalos con un toallín de papel o con una gasa para quesos previamente esterilizada. En este paso ya el queso halloumi está listo y puedes consumirlo como quieras. Sin embargo, yo te sugiero comerlo de la forma como te indico en el video para que le saques un mayor provecho. Te cuento que el queso halloumi es una delicia gourmet y el saber prepararlo te dará prestancia con tus amigos y quién sabe también con tus futuros clientes si es que deseas hacer de este bello arte un negocio lucrativo. Quién sabe, todo es posible si te lo propones, que te lo digo yo. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video y si les gustó, suscríbanse a mi canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis otros videos que ya están ayudando a miles de personas alrededor del mundo a hacer sus quesos artesanales en casa. Allí verán testimonios de mis alumnos, también encontrarán historias, webinares y mi nueva sección de Cheese O'Clock. No dejen de ver también mi sección de Pregúntale al Dr. Quesero, que allí aclararás muchas dudas. Recuerda que hacer quesos se basa en el mismo procedimiento milenario y los problemas que ahorita tienes, seguro que se les han presentado a otras personas que me han contactado. Así que esa sección de Pregúntale al Dr. Quesero te va a resolver muchas de tus dudas. No dejes de verla. Bueno, es todo por hoy y ya saben, coman queso, porque una vida sin quesos es como un romance sin besos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.